La declaración de los principios fundamentales enseñada y practicada por los adventistas del séptimo día, edificados sobre el fundamento de los apóstoles profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Battle Creek, Michigan, 1872. Al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe, deseamos dejar bien definido que nosotros no tenemos ningún artículo de fe, credo o disciplina. 1. Que hay un Dios personal, espiritual, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eternal, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad, misericordia, incambiable, presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. 2. Que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, por quien creó todas las cosas y por quien ellas subsisten, que Él tomó la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída, que Él habitó entre los hombres lleno de gracia y verdad, vivió para nuestro ejemplo, murió por nuestro sacrificio y resucitó para nuestra justificación. Jesús ascendió a lo alto para ser nuestro único mediador en el santuario celestial, donde con su propia sangre Él hace expiación por nuestros pecados, que la expiación que fue hecha en la cruz, ofrecida como ofrenda para el sacrificio, es la última porción de su obra como sacerdote, de acuerdo con el ejemplo del sacerdocio levítico, el cual prefigura el ministerio de nuestro Señor. 3. Que las Sagradas Escrituras, la del Antiguo y Nuevo Testamento, fueron dadas por la inspiración de Dios, contienen su completa revelación para el hombre y son nuestra única regla infalible de fe y práctica. 4. Que el bautismo es la ordenanza de la Iglesia cristiana, seguida con fe y arrepentimiento, una ordenanza que conmemora la resurrección de Cristo, y por este acto mostramos nuestra fe en su muerte y resurrección, y la resurrección de todos los santos en el último día, y que en ninguna otra forma representa adecuadamente estos actos que la Escritura prescribe, a saber, la inmersión. 5. Que el nuevo nacimiento comprende el cambio completo necesario para entrar en el reino de Dios y consiste en dos partes. Primero, un cambio moral como resultado de la conversión y una vida cristiana. Segundo, un cambio físico en la segunda venida de Cristo. Y si morimos, seremos levantados incorruptibles, y si vivimos, seremos cambiados a la inmortalidad en un momento, en un parpadeo de un ojo. 6. Creemos que la profecía es una parte de la revelación de Dios para el hombre, que es incluida en las Escrituras, para que sea aprovechada para la instrucción, que fue diseñada para nosotros y nuestros hijos, que hasta ahora ha de ser usada en el ministerio impenetrable. Sobre todo, la palabra de Dios constituye especialmente una lámpara para nuestros pies y luz en nuestro camino. Que una bendición es pronunciada sobre aquellos que estudian Apocalipsis 1, 1 al 3, y que por consiguiente ella debe ser entendida suficientemente para el pueblo de Dios al mostrarle su posición en la historia del mundo y en los deberes especiales que han sido puestos en sus manos. 7. Que la historia del mundo, con sus fechas específicas, el levantamiento y la caída de los imperios y los sucesivos eventos cronológicos del reino eterno de Dios, son delineados en los grandes cuadros de la profecía, y que esta profecía ahora están todas cumplidas, excepto las escenas finales. 8. Que la doctrina de la conversión del mundo y el milenio temporal es una fábula en estos últimos días, calculada para calmar a los hombres en un estado de seguridad carnal, y causará que sean tomados como ladrón en la noche en el gran día del Señor, de su segunda venida. Cristo es precedida, no seguida, por el milenio, hasta que el Señor aparezca. El poder papal y todas sus abominaciones y el trigo y la cizaña continuarán creciendo juntos, y los hombres malos y seductores serán peores, como la palabra de Dios declara. 9. Que el error de los adventistas en 1844 perteneció a la naturaleza del evento, no del tiempo, que ningún periodo profético es dado para proclamar el segundo advenimiento, pero que el más largo de los
2300 días de Daniel 8:14 terminó en ese año, y nos llevó a un evento llamado la purificación del santuario. 10. Que el santuario del nuevo pacto es el tabernáculo de Dios en el cielo, del cual Pablo habla en Hebreos 8, y del que nuestro Señor Jesucristo, como gran sumo sacerdote, es ministro, que este santuario es el antitipo del tabernáculo mosaico, y que la obra sacerdotal de nuestro Señor, con la cual se conecta en el antitipo de la obra que el sacerdote judío de la antigua dispensación hebrea. Que este santuario, que sería purificado al final de los 2300 días, que significa ser limpiados, en este caso, como el tipo, simplemente al entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo para finalizar el servicio relacionado con cubriendo y removiendo los pecados del santuario, fueron transferidos a él por medio del ministerio en el primer departamento, y que esta obra se inició en 1844 en el antitipo por un tiempo indefinido hasta que la obra de misericordia para el mundo haya finalizado. Que los requisitos morales de Dios son los mismos para todos los hombres y todas las dispensaciones, que estas están contenidas en los mandamientos hablados por Jehová en el Sinaí, dados en tablas de piedra y depositada en el arca, la cual fue llamada en consecuencia el arca del pacto o testamento. Que esta ley es inmutable, perpetua, siendo que es la transcripción de las tablas depositadas en el arca del verdadero santuario de arriba, que también fue dada por misma razón, es llamada el arca del testimonio de Dios, que bajo el sonido de la séptima trompeta se nos dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. 12. Que el cuarto mandamiento de esta ley requiere que consagremos el séptimo día de cada semana, llamado normalmente sábado, absteniéndonos de nuestra propia labor y a la actuación de deberes sagrados y religiosos, que este es el único sábado semanal conocido en la Biblia, siendo el día que fue separado antes de la pérdida del paraíso, Génesis 2, y que será observado en el paraíso restaurado. Que los hechos en que se basa la institución del sábado apuntan el séptimo día, y que no es verdad que no sea otro día, y que los términos sábado judío y sábado cristiano sean aplicados al día de descanso semanal, son nombres de invención humana, de hecho no escritural y de falso significado. Que como el hombre de pecado, el papado, ha pensado en cambiar los tiempos y la ley de Dios, Daniel 7:25, y ha descarriado a casi toda la cristiandad en la relación al cuarto mandamiento. Encontramos una profecía de una reforma en este aspecto, que debe ser hecha entre los creyentes, justo antes del regreso de Cristo. 14. Que como el corazón natural o carnal está en enemistad con Dios y su ley, esta enemistad puede ser dominada solo por una transformación radical de los afectos, el intercambio de lo impío por los principios santos, que es la transformación seguida por el arrepentimiento y la fe, es la obra esencial del Espíritu Santo y constituye la regeneración o conversión. Que como todos han violado la ley de Dios y ellos mismos no pueden rendir obediencia a sus justos requerimientos, nosotros dependemos de Cristo, primero para justificación de nuestras ofensas pasadas y segundo por gracia para poder rendir obediencia aceptable a su santa ley en el futuro. 16. Que el Espíritu de Dios fue prometido que se manifestaría en la iglesia a través de los ciertos dones, enumerados especialmente en 2 Corintios 12. Que estos dones no son designados para reemplazar o tomar el lugar de la Biblia, los cuales es suficiente para hacernos sabios para la salvación. Y nadie más que la Biblia puede tomar el lugar del Espíritu Santo. Que al especificar los varios canales de su operación, el Espíritu simplemente hace provisión para nuestra propia existencia.
y presencia con el pueblo de Dios del fin del tiempo, para llevarlo al entendimiento de la palabra que había inspirado, convencer de pecado y obra una transformación en el corazón y la vida, y que aquellos que niegan al Espíritu su lugar y funcionamiento, simplemente niegan al Espíritu su lugar y funcionamiento plenamente, niegan su obra y posición, la parte que la Biblia le asigna. 17. Que Dios, de acuerdo con sus revelaciones uniformes con la raza, envía una proclamación del acercamiento del advenimiento de su segunda venida de Cristo, que esta obra es simbolizada por los mensajes de los tres ángeles, Apocalipsis 14, el último señalado, la obra de la reforma sobre la ley de Dios, y que su pueblo debe adquirir una completa presteza por ese evento. 18. Que el tiempo de la purificación del santuario, sincronizado con el tiempo proclamado del tercer mensaje, es el tiempo del juicio investigador, primero con referente a los muertos y el cielo de prueba con referente a los vivos, para determinar quién de las miradas que ahora duermen en el polvo de la tierra es digno de una parte en la primera resurrección, y quienes de los que de la multitud que queden vivos son signos de la traslación, algo que debe ser determinante antes que aparezca el Señor. 19. Que el grave deterioro al que estamos sujetos todos o que tenemos a ir a la tumba está expresado por la palabra hebrea Sheol y el griego Hades. Es un lugar de oscuridad en donde no hay ningún trabajo, disposición, sabiduría o conocimiento. 20. Que el estado al cual somos reducidos por la muerte es un silencio, inactividad entera, inconsciencia. 21. Que seremos liberados de esta casa de prisión, la tumba en la que está gravemente la humanidad por una resurrección corporal, la primera parte de los justos en la primera resurrección, la cual toma lugar en la segunda venida de Cristo, mientras que la segunda resurrección tomará lugar después del milenio. 22. Que en el último triunfo los que estén viviendo justamente serán transformados en un parpadear de ojos, y con los justos resucitarán, serán transformados para encontrarse con el Señor en el aire, y así estarán siempre con el Señor. 23. Que estos inmortalizados serán llevados al cielo para la nueva Jerusalén, a la casa de su Padre, donde ellos reinan con Cristo durante 1000 años, juzgando al mundo y a los ángeles caídos. Es decir, el castigo será ejecutado al final de los 1000 años. Que durante ese tiempo la tierra queda en una condición desolada y caótica, como fue descrito en el principio, al término griego, un abismo sin forma. Y que Satanás será confinado aquí durante 1000 años. Aquí será finalmente destruido. El teatro de la ruina de la que ha realizado en el universo será un hecho apropiadamente durante un tiempo, su casa una prisión oscura y lugar de su ejecución final. 24. Que al final de los 1000 años el Señor descenderá con su propio pueblo, la nueva Jerusalén. Los muertos impíos serán resucitados y vienen de todas las superficies de la tierra no renovada y rodean la ciudad en el campo de los santos. Y fuego descendió de Dios del cielo y los devora. Ellos son consumidos raíz y rama. Y todo será como si no hubiera sido, en esta destrucción eterna de la presencia del Señor. Los malos reciben el castigo eterno anunciado contra ellos. Esta es la perdición de los hombres impíos, el fuego que los consumirá. Los cielos y la tierra que existen ahora, los que están reservados, que fundirán los elementos, incluso con una intensidad y purificación, la tierra de la mancha, de la maldad, del pecado. 25. Que un nuevo cielo y una nueva tierra saldrán por el poder de Dios, de las cenizas de lo viejo, para hacer con la nueva Jerusalén como su metrópolis capital, la eterna herencia de los santos, el lugar donde mora la justicia. 2 de Pedro
3:13. Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, que han sido colocados en el principio de nuestra obra, por el estudio de la palabra acompañada de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado en los 50 años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que han encontrado un nuevo camino y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que ha sido colocado. Empero esto es un error. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Creencias cambiadas. Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.